Bien, ya estamos nuevamente listos para continuar con esta serie de Juan. Estamos en el capítulo número 5 y vamos a continuar a partir del versículo número 19. Hemos estado viendo cómo Juan, el apóstol, ha estado muy interesado en dejarnos claro que Jesús es Dios. Desde el primer versículo lo vimos en Juan 1:1. En el principio era ¿quién? El Verbo. ¿El Verbo era qué? Con Dios. ¿Y el Verbo qué? Era Dios. Y hemos visto varios temas. Jesús es superior. Jesús es el Señor. Nosotros estamos escuchando lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos de una forma que nuestro corazón no quede duda, de una forma que en nuestro corazón sepamos a quién estamos adorando, en quién creemos, de una forma en que Dios quiere que tú también a través de este conocimiento se lo des a aquel que no conoce a Jesús. Entonces es importante que nosotros tengamos claro esto. Jesús es igual ¿a quién? A Dios. En otras palabras, el Hijo es igual ¿al qué? Al Padre, ¿verdad? O Dios Hijo igual a Dios el Padre. Es importante, familia, que tengamos esto claro, que no haya dudas en nuestro corazón, porque mucha gente habla cosas que no son, pero Juan se encarga de hablar y hablar y hablar, de forma que tú y yo tengamos bien claro esto. Amén. Así que yo te voy a pedir de favor que pongas atención y que estemos todos listos recibiendo la palabra de Dios. Oramos. Padre, aquí estamos, Señor, nuevamente, Señor, porque ese es tu propósito. Y estamos aquí, Señor, para escuchar tu dulce voz, tu consejo, tu instrucción. Gracias, Padre hermoso, porque te interesas en nosotros. Y te rogamos, Padre hermoso, que tú tomes el control de nuestro sentir, de nuestro pensamiento, de nuestro actuar en este tiempo, Padre. Que estemos solo atentos a ti. En el nombre de Jesús te suplicamos que así sea. Amén. Bien, entonces, familia, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 5, versículo 19 al 23. Así. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ok. Creo que es muy claro, ¿no? La palabra de Dios. Y nosotros podemos ver cómo nos muestra que Jesús es igual al Padre. ¿En qué? En todas sus obras. En naturaleza, propósito y alcance. Es decir, Jesús también es divino. Jesús tiene también un propósito. Y también tiene un alcance. Pero estas tres cosas son las mismas de Dios el Padre. O sea, son iguales. Jesús no hace nada por sí mismo, en el sentido de que diga, yo voy a hacer otra cosa. No puede hacerlo. Hace lo que el Padre hace. No puede hacer otra cosa porque es el mismo, no es diferente. Amén. No es otro. Es Dios mismo, es igual al Padre.
Así que Jesús, siendo igual al Padre, también lo es mismo entonces en poder y soberanía. Jesús tiene todo el poder. Por eso es que Él es Dios mismo, y esa soberanía nosotros tenemos que reconocerla. Desgraciadamente, en ese tiempo, los fariseos no querían reconocer a Jesús. No quisieron verlo. No quisieron escucharlo. Ellos tenían sus propios propósitos. Y le cuestionaron porque había sanado a un enfermo en día domingo. Y allí empieza él a decirle, ¿saben qué? Yo solo hago lo que veo que el Padre hace. O sea, no hace otra cosa. Es el mismo propósito. No hay contradicción. No hay forma de que no sea Dios mismo. Él no actúa diferente. Actúa exactamente igual. Amén. Por lo tanto, Dios le ha dado y le ha dejado la autoridad de que Él juzgue. Dios, el Padre, recordemos, según todo el Antiguo Testamento, Él juzgaba. Y les traía juicio a las naciones. ¿Recuerdan o no? Es más, hizo ese gran juicio a todo el mundo. Cuando vino el diluvio. Pero ahora, esta autoridad la tiene ¿quién? El Hijo. Ahora Él es el que tiene a cargo esto. Jesús tiene la capacidad de perdonar pecados, de limpiarlos y de darles vida eterna. ¿A través de qué? De analizar Él y hacer un juicio, porque Él es el que pesa los corazones. Y eso también tenemos que entenderlo nosotros. A nosotros no nos corresponde juzgar a nadie, porque no dice la palabra que te dejó el juicio a ti. Dice que se lo dejó ¿a quién? A su Hijo, al Mesías, a Jesús, a Emmanuel, Dios con nosotros. A Él se lo dejó. Nadie va a juzgar sino el Señor Jesucristo. Esto era algo que les pesaba en el corazón a los fariseos, porque ellos no tenían la menor intención de arrepentirse. Así que menospreciaban a Jesús. Por lo tanto, Dios nos llama a que nosotros honremos al Hijo. Debemos honrar al Hijo como Dios mismo. Debemos de reconocerlo. Debemos rendirnos delante de Él. Debemos de reconocer que somos dependientes de Él, que sin Él nada podemos hacer. El paralítico que sanó no podía hacer nada, ¿cierto? Pero Jesús sí, porque Él es Dios mismo. Él es igual al Padre. Y Jesús quería que eso entendieran los fariseos, y no solo nomás ellos, sino todos los judíos, que entendieran que Jesús era su única oportunidad, porque al final el juicio lo va a hacer Él. Ya no el Padre, sino Jesús mismo. Ahora, ¿les importaba a ellos reconocer a Jesús como el Hijo al que Dios el Padre envió? No. ¿Saben por qué? Porque no le querían reconocer. ¿Saben por qué? Porque no se querían someter a Él. ¿Saben por qué? Porque no querían obedecerle. Porque ellos tenían sus propias intenciones en su corazón. Entonces la pregunta es, ¿creían en Dios o creían en ellos mismos? Dicen los versos 24 al 30.
del 24 al 30. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo, y los que la oyeron, ¿qué? Vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer ¿qué? Juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Wow, sí que es hermosa la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La pregunta es aquí: si el hombre muere, ¿volverá a vivir? La Biblia dice que sí. El hombre muere físicamente. Y Jesús, que es igual a Dios, tiene la capacidad de resucitar a los muertos físicamente. Y lo vimos, ¿cierto? El más famoso es Lázaro. Pero también vemos a la hija de Jairo. Porque Él es Dios. Y hay un gran problema cuando la gente no reconoce a Jesús como Dios mismo. Porque si alguien no reconoce a Jesús como Dios mismo, como lo hace por ahí alguna secta, va a tener grandes problemas. Jesús es igual a Dios. Y nosotros debemos de confesarlo y creerlo. Dios le dio la capacidad a su Hijo porque es Dios mismo. Y los fariseos lo sabían, que Dios tenía la capacidad de levantar a los muertos. Lo hizo a través de Elías, lo hizo a través de Eliseo. ¿Y sabes una cosa? Esto lo tenían bien claro todos. Todos. En especial los fariseos. Porque eran hombres que les encantaba, o por lo menos siempre estaban estudiando. O sea, ellos tenían ese conocimiento. Ellos sabían perfectamente que Dios tiene la capacidad de levantar a los muertos físicamente. Pero también Dios mostró que tenía la capacidad de ¿qué? De resucitar no solo a los muertos físicamente, sino que darles vida eterna a hombres que no murieron, como Enoc, como Elías. Ahora esto lo iba a realizar ¿quién? Jesús, Dios el Hijo. ¿Por qué? Porque Él es Dios mismo. Recordemos el significado de su nombre: Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Amén. Todo esto lo sabían los fariseos. Pero lo que no sabían es que Jesús vendría a hacer juicio. La autoridad la tiene Él. Y Él da vida eterna a aquel que cree en Él, al que le cree verdaderamente.
Recordemos que creer es hacer. Creer es obedecer. No solo decir sí creo, sino mostrarlo. Sus obras, sus frutos manifestarán que verdaderamente tiene fe. Y Jesús les ha limpiado. Y Jesús les ha dado vida eterna. Pero esto es solo aquellos que declaran a Jesucristo como su Señor y Salvador. No solo de voz, sino con su vida propia, dando testimonio. Ahora, nuestro Señor Jesús también da vida, ¿qué? Eterna. Y la muestra es que la palabra de Dios dice que los que creen en Él, aunque estén muertos, ¿qué? Vivirán. Vivirán. Jesús viene por su iglesia. Ellos tienen vida eterna. Él les va a dar vida eterna para que ellos puedan estar en el tiempo del milenio. Y ellos también estarán capacitados para estar después en la nueva tierra. Ahora, ¿qué hay con los incrédulos? Los incrédulos, debido a que no creyeron en Jesús, ellos no han resucitado ni resucitarán espiritualmente. Pero físicamente sí lo harán. Pero ellos resucitarán ¿para qué? Para juicio delante del trono blanco de Jesús. Y Jesús los va a enviar a un juicio eterno, que es el lago de fuego. ¿A dónde los va a enviar? Al lago de fuego. Así que debemos de tener mucho cuidado. Si alguien no ha venido a Jesucristo, es el tiempo de venir a Jesucristo, confesarlo como su Señor y Salvador. Es el tiempo de arrepentirse, es el tiempo de creer en Él. Es el tiempo de darle la honra y la gloria. Es el tiempo de creer que Él es igual a Dios y que tiene la capacidad de perdonar pecados, de sanar y darles la oportunidad de estar delante de Dios por toda la eternidad. Ese es Jesús, el Hijo de Dios. Esto es lo que quería que los fariseos y todos los judíos lo entendieran, lo comprendieran. Porque ellos ya lo sabían, porque a través del Antiguo Testamento ya se había hablado de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué significa realmente creer en Jesús y en Dios Padre según este pasaje? ¿Qué significa, familia? Creer implica que nosotros tenemos que seguirle. Implica que nosotros busquemos agradarle, hacer su voluntad. Implica que nosotros tengamos una relación íntima y personal con Él. No solo de vez en cuando, no solo los domingos, sino todos los días. Es sumamente importante que nosotros confiemos plenamente en Dios, que estemos plenamente confiados en sus enseñanzas, porque entonces nosotros estaremos dando testimonio de que verdaderamente Jesús es Dios. Amén, familia. Verso 31 al 38. Dice la palabra de Dios: si yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio no es verdadero. Porque recordemos que mucha gente da testimonio de sí mismo. Y en realidad lo que vale es que las personas, otras,
sean las que den testimonio de ti. Amén, familia. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros ¿qué? No creísteis. Jesús desafía aquí a los líderes religiosos. Dice, ustedes conocen la palabra de Dios y saben perfectamente que está escrito sobre mí, y saben cuáles iban a ser las señas, las características, cómo iba a venir y qué es lo que iba a hacer. Sin embargo, ellos tenían un corazón duro. A ellos no les interesaba conocer la verdad. Ellos se interesaban solo a sí mismos, porque ellos tenían sus propias intenciones. Ahora, vemos nosotros aquí 3 testigos que dan testimonio de que Jesús es igual a Dios. Y lo primero que vemos es que él habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista, nosotros podemos recordar plenamente cómo él daba testimonio de Jesús. Él era la lámpara que iba abriendo y preparando el camino para que conocieran a Jesús. Y vimos apenas aquí mismo en Juan cómo los discípulos de Juan el Bautista se fueron a quejar un poco celosos con él, diciéndole que ahora Jesús y sus discípulos estaban bautizando más gente que ellos. Y Juan les dijo, es necesario que yo que mengüe para que Jesús, el Hijo de Dios, sea que enaltecido. Él es el que tiene que sobresalir. Este testimonio lo conocían los fariseos. Ellos pedían estos datos y Jesús les estaba hablando. Dice, ustedes ya lo saben, ya lo escucharon. Él es mi testigo. Ustedes le preguntaron si él era el Mesías y él dijo que no. Y ustedes le reconocían y le tenían en alto. Pero aún así no escucharon su mensaje. Dice, pero no importa. A mí no me interesa mucho. Fíjate bien, a mí no me interesa mucho que las personas, el hombre, dé testimonio de mí. No me interesa mucho que una persona me vanaglorie. Hay otros testigos que dan testimonio de mí. Y esos otros testigos eran sus obras. Las obras que él hacía, las hacía el Padre. Así que Jesús es Dios. Todas las obras que el Padre hacía, él también las hacía. Todas. Eso da testimonio ¿de qué? De que él es Dios.
¿Quién puede hacer las obras que Dios hace? ¿Quién? Nadie. Nadie las puede hacer. Solo el Hijo de Dios. Ahora, recordemos que Jesús es el creador de todo el universo, de todo lo que existe. No hay nada que haya sido hecho si no ha sido hecho por Él. Así que Él tiene el poder porque Él es Dios mismo. Él es desde un principio, como ya lo vimos en Juan 1. En Juan sí, en 1:1. Y sabes una cosa, Jesús tiene el poder para hacer todo, porque Él es Dios mismo. Él es desde el principio, antes de que existiera algo. Para Él no hay imposibles. Pero a veces hay gente que no quiere ver a Jesús, que no quiere escucharlo, que prefiere cerrar sus ojos, sus oídos, su mente, porque no quiere hacer la voluntad de Él, porque quiere seguir viviendo conforme a sus propios deleites. Pero Dios nos habla y nos da la oportunidad de que nosotros reaccionemos, de que reflexionemos, y entonces nosotros podamos venir hacia Él. Jesús es igual a Dios. Jesús, a través de todos sus hechos, sus milagros, sus señales, todo lo que Él hacía, ¿quién más podía hacerlo? Nadie. Solo Dios. Y ellos lo sabían, que solo Dios podía hacerlo. Por eso es que le estaban acusando de blasfemia, porque Él era capaz de hacer todo lo que Él hacía. Pero ¿les interesaba que la gente conociera a Jesús? No, no. Desgraciadamente eso sigue pasando. Desde aquel entonces hay quienes no quieren revelar al Jesús que está escrito en la palabra de Dios, sino que revelan su propio Jesús, hecho conforme a su imagen de ellos mismos como predicadores. Pero Dios quiere que nosotros conozcamos al Jesús de la Biblia. Y es responsabilidad de cada predicador mostrar a Jesús como lo hacía Juan el Bautista. Y es necesario que nosotros, los que predicamos a Jesús, menguemos para que el centro y el reconocimiento de toda alabanza sea Jesucristo. Por lo tanto, Jesús nos muestra a estos testigos. Y nosotros podemos ir a Juan 14:6. Y entonces nos vamos a dar cuenta de cómo Él siempre está buscando revelarnos quién es Jesús. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Así que ellos sabían que todo lo que hablaba y decía Jesús era verdad. Pero a veces el hombre, en la dureza de su corazón, lo único que busca es ser enaltecido a sí mismo y no enaltecer a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El tercer testigo que vemos aquí es el Padre. El Padre ha dado testimonio de Jesucristo, de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué dice Lucas 3:22? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo ¿qué? Complacencia. Jesús es igual a Dios.
Por eso es que Él tenía toda la capacidad para realizar todo. Y podemos ver en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 y 3 y todo el capítulo 1, cómo en medio de toda la creación Dios se manifiesta y hace saber con el nombre de Elohim, que significa que es un Dios o un Señor plural, no singular. Y es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y como dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero Él es Dios mismo. Él hizo al hombre. Amén. Entonces, nosotros debemos de tener claro esto, porque por eso está escrito en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, en todo el Antiguo Testamento, estaba escrito cómo vendría Jesús, estaba profetizado cómo vendría. Sin embargo, a pesar del conocimiento de ellos estuvieron cerrándose a ello. Por lo tanto, no pudieron recibir el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ellos eran ¿qué? Culpables. Ellos tomaron su propia decisión. Por eso Dios nos llama a tomar nuestra propia decisión. Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecir a todas las personas. Lo único que tenemos que hacer es reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Y buscar conocerle más y hacer su voluntad. Porque es importante conocerle para que podamos hacer lo que Él quiere y podamos agradarle. Y todas las cosas que Él quiere que nosotros hagamos, ¿sí?, no son difíciles, son fáciles de realizar. Lo único que tenemos que hacer es creerle y entonces nos vamos a gozar haciendo lo que Él nos pide, lo que Él nos indica. Porque todo lo que Él nos pide e indica es de bendición para nosotros mismos. Amén. Y de esa forma nosotros le glorificamos. De esa forma nosotros exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios, 39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Se los dice directo. La única forma de que ustedes tengan vida eterna es que vengan a mí, que me reconozcan como el Hijo de Dios, como el Dios mismo, como el Alfa y el Omega, principio y fin. Él es Jesús el Señor, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios, el Verbo hecho carne. Él es el camino y la verdad. Así que la única manera de obtener vida eterna es creyendo en Jesús, reconociéndolo como nuestro Señor, no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Y cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor, entonces nos vamos a someter a Él y vamos a hacer la voluntad de Él. No la nuestra, no la del hombre, sino la de Dios. La de Dios, la que está escrita en la Biblia, su santa palabra. Ellos, familia, no querían buscar a Dios, sino que buscaban argumentos para mantenerse viviendo de la forma que ellos tenían. Una forma de vivir llena de privilegios, donde la gente les reconocía, donde ellos se paraban el cuello, donde ellos se paraban en las plazas y ponían su cara de compungidos, y si era posible hasta se blanqueaban, porque dijeron: wow, ¿cómo padece este hombre? ¿Qué espiritual es? De seguro ya tiene 40 días que está en ayuno. Ellos querían la admiración de la gente.
De esa forma manipulaban al pueblo de Dios. Pero eso es terrible. Eso es asqueroso. Tenemos un Dios que es puro y santo, al cual no debemos avergonzar. Pero esta gente sabía que si veía a Jesús y escuchaba sus palabras, ellos iban a ser avergonzados. Porque la misma palabra de Dios avergüenza a la gente. Cuando la gente acudía a las prédicas que daba el Señor Jesucristo, a sus enseñanzas, mucha gente se sentía avergonzada. Sabía que estaba mal. Se sentían incómodos delante de Él. Y muchos, la gran mayoría, al final decidieron rechazarlo. Prefirieron mejor salvar ¿a quién? A Barrabás. Salvar la muerte física de Barrabás. Un hombre que era sanguinario, pero ese no les estorbaba con sus enseñanzas. Qué difícil es reconocer a Jesús cuando la gente ama más a su carne y sus placeres, ama más a este mundo que a la Nueva Jerusalén. Tiene puestos sus ojos aquí en la tierra. Por eso son terrenales. No les interesa lo espiritual. Pero gloria a Dios, familia, que tú y yo conocemos la palabra del Señor. Ellos conocían todo el Antiguo Testamento y estaba revelado a Jesús. Desde Génesis 3 vemos cómo viene todo, ¿sí?, a un propósito hasta llegar a Jesucristo el Salvador, para restaurar lo que se había perdido. Así que entonces ellos leían la palabra de Dios, pero no buscando a Jesús. Ellos leían la palabra de Dios, como sucede en algunos lados, no digo dónde, que se interpreta las leyes en México, ¿sí? Se concentran, pero no les interesa tanto ver por el beneficio de todo lo que es el pueblo, sino que buscan sus propios beneficios. Aprueban leyes para que ellos puedan ser reelegidos ellos nuevamente, pero no aprueban leyes donde el grueso de la ciudadanía sea beneficiada. Esto hacían los fariseos. Recordemos que ellos eran un grupo político y ellos buscaban sus propios beneficios. Y cuando había que poner en práctica la palabra, la enseñanza, se reunían saduceos, jebuseos, heredianos, los fariseos, todos en contra de Jesús. ¿Se dan cuenta? Ellos tenían sus propios choques entre ellos, pero cuando vino Jesús, se unieron para ir en contra de lo bueno, no queriendo reconocer a Jesús como Dios mismo. Qué terrible es esto, tenerlo aquí en la mano y a la vez rechazarlo. Y estaban menospreciando a Jesús. Pero Él ya les dijo, como ya vimos, que viene el juicio y Él es quien va a juzgar. Él va a juzgar a vivos y a muertos. Así que, familia, nosotros debemos estar dispuestos a acercarnos a Jesús con corazones abiertos, receptivos, listos para recibir ¿qué? Una vida que sea transformada, porque Él es lo que ofrece, transformar nuestras vidas para nuestro propio bien. Un hombre, un esposo transformado es una gran bendición para la esposa y es una gran bendición para sus hijos. Y lo mismo, si la mujer es transformada, es gran bendición para el esposo y para sus hijos. Por lo tanto, esto es lo que debemos de anhelar, es lo que debemos de recibir.
Debemos de abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, para que entonces recibamos a Jesús no solo como el Salvador, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces nosotros podemos continuar con la palabra de Dios. Verso 41. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Otra vez les vuelve a decir. Ustedes conocen y lo saben, pero se cierran, ustedes no quieren creer. Saben perfectamente que yo fui predecido, profetizado, anunciado a través del mismo Moisés. Y esta es una realidad. Moisés anunció a Jesús mismo. Moisés incluso fue una apariencia del Jesús que vendría a libertar a todos los oprimidos. Moisés lo llevó Dios para liberar a su pueblo oprimido que estaba en Egipto. Jesús viene para liberar a todos los oprimidos. ¿De qué? De corazón. A todos aquellos que están en necesidad. Ellos no reconocían a Jesús porque ellos tenían su propio concepto de Jesús. Ellos esperaban un libertador, ¿sí?, que viniera a hacer guerra en contra de aquellos que les oprimían. Ellos no esperaban a un Jesús que viniera y mostrara un gran amor y una gran misericordia, ¿sí?, ayudando a todos, pero en especial a los más necesitados. Recordemos que Jesús desarrolla todo su ministerio en todo Israel, sí, pero en especial en la zona norte, en Galilea, donde la gente era más pobre e incluso muchos en Jerusalén los menospreciaban. Recuerden del mismo Jesús que dijeron, ¿cómo? ¿Algo bueno puede salir de Galilea? ¿Algo bueno puede venir de allá? Siempre eran menospreciados. Recordemos también a Pedro y a Juan, cómo fueron menospreciados por los líderes fariseos. Y dicen, ¿cómo estos hombres, cómo es que tengan este denuedo y esta sabiduría para hablar? ¿Siendo de dónde? Del vulgo, pero ¿de dónde? De Galilea. ¿Se dan cuenta? Pero ellos no querían ver eso, porque ellos se sentían arriba de los demás. Recordemos cómo criticaban a Jesús porque se sentaba con los pobres, con los necesitados, con los afligidos, con prostitutas, con muchos pecadores. Con ellos comía. Pero estos hombres no se querían acercar a ellos. Los menospreciaban. Estos hombres estaban acostumbrados a vanagloriarse a sí mismos, unos a otros.
Decían, ay, qué bien, te discutiste con este mensaje. Qué efectivo eres. Qué denuedo tienes tan grande. Y ellos se sentían los hinchados. No, pues sí, es la sabiduría que tengo porque he estudiado mucho. Ellos se sentían que no podían reconocer a Jesús, porque entonces todos aquellos beneficios que ellos tenían podrían irse, ¿qué? Para abajo. Ellos empezarían, si reconocieran a Jesús, a estar pensando menos en ganancias económicas. Ellos tendrían que resistirse a recibir, ¿qué? Vanagloria, sino que dirían, ah, sí, te pareció bueno, gloria a Dios. Pero ellos preferían recibir esa honra, una honra que no les pertenecía. Estaban llenos de orgullo. Ellos solo querían ser beneficiados y les interesaba que el público los alabara. Ellos tenían su propia recompensa del hombre aquí. Por eso Jesús había dicho, yo no necesito ningún testimonio del hombre. A mí lo que me interesa es el testimonio de mi Padre. Y a estos hombres no les interesaba el testimonio del Padre. Les interesaba el testimonio de sus propios compañeros que vivían actuando igual. Por eso es que dice Jesús, ¿cómo me van a escuchar? Si ustedes solo están esperando la alabanza del hombre. Y desgraciadamente a veces también se enseña eso. Puras cosas de prosperidad vas a recibir para que entonces de esa manera tú te sientas satisfecho. Y no escuchar toda la verdad que Jesucristo tiene. Que sí, es verdad. Jesús, aquí vemos, Él muestra su amor, su ternura, su misericordia y sana a las personas que están en esa necesidad. Perdona a los pecadores, los limpia de pecados para que sean salvos, tengan vida eterna. Pero eso a ellos no les interesaba. A ellos les interesaba no el testimonio del Padre, sino el testimonio que les dieran la alabanza de los hombres. ¿Te das cuenta? Sí, amén. Entonces, familia, démosle gracias a Dios, porque Él nos muestra a Jesús el Señor. Cuando un hombre recibe la alabanza que no le corresponde, no es más que un cobarde que se roba o busca robar la gloria de Dios. Jesús es igual a Dios. A Él le corresponde toda la honra, toda la gloria y todo el poder. Si delante de alguien vamos a arrojar coronas, nuestras coronas es a Él. A Él. Y gloria a Dios, familia, porque tú y yo conocemos a Jesús. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. A Él nos rendimos y le obedecemos porque nos gusta agradarle. Y esto es lo que nos va a traer, ¿qué? Paz y vida eterna. Y si en algo te estás equivocando y hay que permitir que Jesús lo transforme en tu vida, pues hoy es el día, empieza desde hoy. Deja que Dios transforme tu vida. Créele todo. Recuerda que Él es el Señor y tiene la capacidad de realizar todo. Amén. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque tú en tu gran misericordia nos das la oportunidad de conocerte. Nos das la oportunidad de saber de manera profunda cómo es tu corazón, cómo es tu amor, cuáles son tus intenciones, qué es lo que quieres de nosotros. Aquí estamos, familia.
reconocemos que solamente tú eres Dios. Tú eres Dios, Jesús. Y por eso te exaltamos y alabamos tu nombre. Porque tú eres Dios mismo, el creador de todo y de todos. Tú jamás fuiste creado. Tú eres la fuente de la creación. Porque tú eres el principio. Y no hay nada antes del principio. Porque tú eres el principio. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre, Padre hermoso. Amén. Dios les bendice, familia.